Parte 1. Esto que te voy a contar sucedió en la carretera federal que cruza hacia la zona minera de Sonora, un tramo que los traileros llaman el Espinazo del Diablo. Mi padre fue trailero por 30 años, y siempre decía que el peligro en la carretera no son las curvas ni los barrancos, sino lo que sale a caminar cuando el asfalto todavía desprende el calor del día. Era una noche de octubre, cerca de las 3 de la mañana. Mi padre manejaba un tractocamión cargado de maquinaria pesada. El cansancio le pesaba en los párpados, así que decidió detenerse en un paradero abandonado para echarse un poco de agua en la cara. Al bajar de la cabina, notó que el aire olía de una forma extraña. No era el olor a diésel o a tierra seca, era un olor rancio, como a perro mojado mezclado con almizcle. Alumbró con su linterna hacia el monte y vio un par de ojos. Estaban a la altura de un hombre, pero la distancia entre ellos era demasiado ancha para ser humana. Los ojos no brillaban con el reflejo de la luz como los de un gato, eran opacos, como dos canicas de vidrio sucio. Mi padre, pensando que era algún indigente o alguien buscando robar, gritó: «¡Ey! Lárgate de aquí si no quieres problemas». Lo que le respondió no fue una voz, sino un chasquido de dientes tan fuerte que se escuchó por encima del motor en ralentí. Parte 2. Mi padre subió a la cabina a toda prisa y arrancó. A unos pocos kilómetros, empezó a sentir que el camión pesaba más de lo normal, como si el motor estuviera haciendo un esfuerzo sobrehumano. Miró por el retrovisor lateral y vio algo que le hizo perder el control del volante por un segundo. Había una figura corriendo al lado del tráiler. Iba a 90 kilómetros por hora, manteniendo el ritmo sin esfuerzo. Al principio parecía un lobo enorme, pero a medida que la luz de los faros laterales lo iluminaba, la forma cambiaba. Mi padre decía que era como ver cera derretirse y volver a endurecerse, las patas delanteras se alargaban hasta convertirse en brazos con dedos nudosos, y el hocico se hundía hacia adentro para formar una cara humana deforme, sin nariz y con una frente prominente. Lo más aterrador fue el sonido de sus garras contra el pavimento. No era un galope, era un rítmico clac 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 de huesos chocando contra el asfalto. La criatura dio un salto prodigioso y se enganchó de la plataforma del tráiler. El camión se sacudió violentamente. Mi padre sabía que si se detenía, estaba muerto. Pero entonces, escuchó un golpe seco en la ventana trasera de la cabina, esa pequeña ventanilla que da hacia la carga. Parte 3. Mi padre no quería mirar, pero el instinto fue más fuerte. Al girar la cabeza, vio una cara pegada al vidrio. No era un animal. Era un hombre viejo, de piel extremadamente oscura y curtida, pero sus ojos eran los mismos que había visto en el monte. El hombre estaba desnudo, pero su piel no parecía piel, era una costra gruesa de barro, sangre seca y pelo de coyote pegado. La entidad empezó a lamer el vidrio. Su lengua era larga, bífida y de un color grisáceo. Con cada lamida, el vidrio empezaba a agrietarse, no por la fuerza, sino como si la saliva de esa cosa fuera ácida. El olor rancio que había sentido afuera empezó a filtrarse por los conductos del aire acondicionado. Era un olor que te entumecía los músculos, una especie de toxina que el nahual emitía para paralizar a su presa. «Abre la puerta, Manuel», susurró la cosa. Mi padre se quedó helado. La criatura sabía su nombre. Pero la voz no venía de afuera, la voz vibraba directamente en su cráneo, como si el nahual estuviera usando sus cuerdas vocales internas. «Tu abuelo me debía un favor por el agua de la noria, y vengo a cobrarlo con tu sangre». Fue entonces cuando mi padre recordó las historias de su propio abuelo sobre un pacto hecho en los años de la sequía. No era una leyenda, era una deuda de sangre que había pasado de generación en generación. Parte 4. Mi padre, desesperado, recordó que en la guantera guardaba un cuchillo de monte que había pertenecido a su abuelo, con el mango envuelto en piel de venado y la hoja bañada en plata por un platero del pueblo. Tomó el cuchillo y, sin pensarlo dos veces, bajó un poco la ventanilla lateral. El aire frío entró de golpe, y con él, una garra larga y negra intentó sujetarle el cuello. Mi padre lanzó una puñalada a ciegas hacia la ventana trasera, atravesando el vidrio y enterrando la hoja de plata en lo que se sintió como carne densa y fibrosa. Un alarido que no pertenecía a este mundo llenó la cabina. Era un grito que mezclaba el aullido de un coyote con el lamento de un anciano muriendo. La presión en el camión desapareció de golpe. Mi padre vio por el espejo cómo la figura caía al asfalto y rodaba varias veces hasta quedar inmóvil en medio de la carretera. No se detuvo a mirar. Manejó sin parar hasta llegar a la siguiente zona urbana, donde la policía lo encontró en estado de shock, con el cuchillo todavía en la mano y el interior de la cabina cubierto de un líquido negro y espeso que olía a podrido. Cuando regresaron al lugar del incidente con la patrulla, no encontraron ningún cuerpo.
Solo había un rastro de ceniza negra que formaba la silueta de un hombre y, en medio de la carretera, un viejo collar de colmillos de jabalí que mi padre reconoció de inmediato. Era el mismo que su abuelo usaba en las fotos antiguas. Mi padre nunca volvió a manejar de noche. El cuchillo de plata se volvió negro esa misma noche y nunca recuperó su brillo. La deuda se cerró, pero a un precio. Mi padre perdió el habla durante 3 meses y, hasta el día de su muerte, siempre que veía un perro callejero negro, se encerraba en su habitación con llave. La historia termina ahí, porque el nahual no regresó. Mi padre cumplió con su parte, pero siempre nos advirtió, si alguna vez sienten que el camión les pesa de más en la carretera de Sonora, no miren por la ventana trasera. Hay deudas que se pagan con la vida, y hay sombras que no aceptan un no por respuesta.